Hola, buenos días. Pues sí, voy a bajar muchísimo al detalle. El teletrabajo llegó con la pandemia porque antes era muy residual, pero lo que experimentamos fue trabajar en casa en tiempos de crisis sanitaria. No fue un teletrabajo sano, organizado, planificado. Tiempo más tarde, quizás deberíamos ya empezar a adoptar las mejores prácticas. Y como en mi día a día me está dando a mí mucho el olfato de que esto no está ocurriendo, pues aprovecho plataformas como estas para decir, bueno, vamos a ver cómo podemos hacerlo bien, porque el teletrabajo tiene muchas cosas que aportar. Tiene muchas ventajas y tiene también inconvenientes. Tiene ventajas para las empresas, tiene ventajas para las personas trabajadoras y a veces algunas cosas son ventaja e inconveniente al mismo tiempo. ¿De qué dependerá que, por ejemplo, el teletrabajo realmente facilite la conciliación entre vida profesional y vida personal? Porque si lo veis, arriba está tanto en ventajas como en inconvenientes para las personas. Dependerá de lo bien que gestionemos el teletrabajo, de lo bien que lo gestione la persona y de lo bien que lo gestionen en la propia organización. Entonces, todo lo que os voy a explicar va absolutamente en esta línea de decir, vamos a intentar sacarle lo mejor al teletrabajo. Y para ello hay consejos tanto para cada una de las personas que teletrabajan como para las organizaciones que se plantean implantar o mejorar sus políticas de teletrabajo. Pero primero la gran pregunta, ¿no? El titular de la prensa, ¿el teletrabajo vino para quedarse o no? Bueno, pues estos son los datos que tenemos en la EPA y estos son el porcentaje de ocupados que han trabajado en su domicilio. Ocupados quiere decir que incluye tanto trabajadores por cuenta ajena como por cuenta propia, ¿de acuerdo? Los trabajadores por cuenta propia son los que más teletrabajan con diferencia, son los que suben el promedio. Veis el pico de la pandemia, ¿vale? Y luego veis que ha ido bajando, pero se ha estabilizado más o menos en torno a un 12-13% del total de ocupados. Y lo que ha hecho es, poquito a poquito, ha ido subiendo el porcentaje de las personas que teletrabajan ocasionalmente y ha ido bajando claramente las personas que teletrabajan habitualmente, que es más de la mitad de los días. Quiere decir esto que en España el teletrabajo sigue siendo un porcentaje pequeño en comparación con otros países, pero muy superior al previo a la pandemia, y que parece que se está estabilizando en el teletrabajo ocasional probablemente por efectos de las disposiciones legales, ¿no? Que hacen que las empresas deban pagar los medios de teletrabajo a los trabajadores que teletrabajan solamente cuando este se considera habitual, que es a partir de un día. Si teletrabajas más de un día, te pago los medios. Si teletrabajas menos de un día, no te los pago. Probablemente eso está influyendo en ese reparto del ocasional y el habitual, ¿vale? Por tanto, ¿vino para quedarse? Pues probablemente sí, se ha quedado bastante más que antes de la pandemia, pero no tanto como podría. Entonces, vamos a ver si con estos consejos intentamos sacarle todo lo bueno que el teletrabajo puede aportar. ¿Vale? Empezaremos por los consejos para los teletrabajadores porque posiblemente, vamos a hacer una pequeña encuesta, ¿cuántos de vosotros trabajáis en casa o fuera de la empresa un día o más a la semana? ¿Pocos? ¿Pocos? Bueno, pues vamos a ver si con estos consejos os animáis algunos más y con los siguientes se animan vuestras organizaciones. Los consejos son muy básicos al principio, luego entro en cositas un poquito más complejas, ¿vale? Pero sí, por favor, quien teletrabaje en casa, que haga lo básico, que tenga unas rutinas, que se levante, se duche, se vista, incluso salga a pasear, que se fije o respete un horario. Como sabéis, el teletrabajo tiene el gran peligro de alargarse en jornadas inacabables. Parte de esa responsabilidad del horario es de cada uno de nosotros. Vamos a fijarnos y no dejarnos arrastrar después de ese horario que uno mismo puede establecerse. Y, por supuesto, también el espacio tiene que ser el adecuado. Si el espacio es en casa, puede ser complicado tener el espacio lo suficientemente tranquilo o con la luz adecuada o lo que sea. A lo mejor la mesa de la cocina no es el mejor sitio. Las condiciones estas de prevención de riesgos laborales que siempre nos pasan, la pantallita, una altura, delante de la vista, la mesa, todo esto, a lo mejor en casa es difícil. El tema de los espacios de coworking que comentaba Albert puede servirnos para suplir esto. Pero, aunque esto parezca muy básico, la gente solemos teletrabajar mucho desde el sofá.
y esto nos cruje la espalda y muchos problemas de cara al futuro. Así que esto hay que tomarlo en serio, igual que los descansos. Las pausas hay que hacerlas. Es muy fácil quedarse enganchado al sofá, a la silla, al teclado. También nos pasa en el trabajo en la oficina, pero en el trabajo en la oficina, quieres que no, nos levantamos más. En el trabajo fuera de la oficina es muy, muy, muy sedentario. Hay que intentar que esos descansos sean activos en la medida de lo posible. Y ahora ya vamos a temas un poquito más complicados, que, como veis, sirven tanto para personas que teletrabajan como para personas que trabajan en la oficina. Si algo me gustaría que os quedase en mente cuando acabe esta pequeña charla, es que muchas de las cosas que son buenas para el teletrabajo son buenas para todo el trabajo. Todo lo que he dicho hasta ahora es bueno para todo el trabajo y lo que diré después también. A veces, meternos en el teletrabajo a nivel personal o a nivel organización nos ayuda a mejorar nuestra gestión porque nos obliga. Porque para hacer bien el teletrabajo tenemos que vigilar más cosas que en persona pues parece como que podemos sortearlas de otras maneras. Una de ellas es cómo nos organizamos el trabajo. El tema de la planificación de las tareas, el tema de trabajar por bloques, ¿sabéis lo que es? Es agrupar tareas parecidas, de modo que yo entro en modo, ¿no? Modo mail o modo redactar un documento, y esos bloques tienen una duración suficiente como para permitirme concentrarme en ello y ser más productiva. ¿De acuerdo? Otra recomendación esencial, sobre todo cuando depende todo de tu propia organización del trabajo, es que decidas cuál es tu tarea fundamental del día y en la medida de lo posible la hagas lo primero. Así luego todo va cuesta abajo. Incluso aunque sea una tarea ardua, precisamente al principio del día solemos tener más energía, que esto es también lo del cronotipo. Hay personas que somos más de mañana, ¿no? Más madrugadoras, personas que somos más de última hora. Pues ahí es donde deberíamos colocar nuestras tareas esenciales. Y a todo esto, como nos estamos autoorganizando el tiempo, la recomendación básica es de vez en cuando párate y mira qué tal lo estás haciendo. ¿Vale? Que sería hacer una especie de auditoría interna de tu propia gestión del tiempo. Todo esto para llegar a un tema más complicado. Cuidado con dos problemas muy específicos del teletrabajo para las personas que teletrabajan. Por un lado, la capacidad de desconexión. Sabéis que ahora, en España, el derecho a la desconexión digital existe y es obligación de la empresa, de la organización, facilitar esa desconexión. Pero también las personas trabajadoras debemos poner nuestra parte, que es cosas tan sencillas como, por ejemplo, tecnológicamente quitarme las alarmas del móvil o quitarme la cuenta de mail del trabajo que no pueda acceder a ella desde el móvil, cuestiones así, ¿vale? Esto serían las estrategias tecnológicas. Otras estrategias para desconectar del trabajo es separar físicamente el trabajo del no trabajo. Albert nos decía, no me gusta trabajar en casa y así separo mejor, trabajo en otros espacios. Si trabajas en casa y pudieras tener una habitación de la que cerrar la puerta y decir, no entro porque allí es donde trabajo, o un armario donde encerrar el ordenador, eso sería una estrategia física para separar. Y luego hay estrategias comunicativas, que es avisar. A esta hora ya no trabajo, o al revés, avisar a la familia. Ahora estoy trabajando y esto no puedo hacer, no estoy para los recaos. Aunque esté en casa, estoy trabajando. ¿Vale? Hay estrategias comunicativas para ayudar a separar ambos entornos. Todo esto teniendo en cuenta que cada uno somos diferentes. Hay personas que somos integradoras, que no nos importa combinar trabajo y vida personal y mientras estoy teletrabajando, pues parar un momento para hacer algo que es una gestión personal. Luego vuelvo y luego, al revés, cuando se supondría que estoy descansando, a lo mejor atiendo un mail y lo llevo con mucha paz. Y hay personas que lo llevamos con mucha tranquilidad y no nos lleva a estar ni estresadas ni a alargar demasiado la jornada. Simplemente la combinamos de manera diferente. Hay personas que a eso les estresa muchísimo. Son personas separadoras. Cada uno sabrá lo que es. Porcentaje de la población suele ser más separadora que integradora. A veces cambiamos en el tiempo, también según distintos periodos. Ten en cuenta cómo eres para aplicar las estrategias que mejor te convengan, ¿vale? Y en caso de duda, hace una auditoría. Controla En teoría tenemos el registro de jornada, ¿verdad? Pero minuto a minuto no nos lo hace. A veces te conviene una semana de registro de tu propia jornada, tú a mano, para ver dónde realmente estás parando, estás alargando y si eso que estás haciendo te está haciendo sentir bien, te está
permitiendo producir y al mismo tiempo descansar adecuadamente. Esa sería nuestra parte de responsabilidad personal en la desconexión. Pero luego hay otro problema específico de las personas que teletrabajan, que es que si teletrabajas mucho, no un día a la semana probablemente, pero si teletrabajas con mucha intensidad, te pierden de vista y se ven perjudicadas tus posibilidades tanto de promoción como de incrementos retributivos. ¿Vale? Y esto pasa y los datos están ahí. Por tanto, en el caso de que teletrabajes más intensamente, y luego si estás en el lado de la empresa, obviamente también tienes que tener esto muy presente, hay que favorecer que cuando vas a la oficina eso tenga valor. Esa presencialidad de valor, que es un término que me gusta mucho, hay que tener una presencia que cuando vas a la oficina no sea para quedarte delante del ordenador y que no te vean. Y que no reconectes con las personas, porque la conexión personal, como veremos luego, es fundamental. La generación de confianza y a veces esas conversaciones que nos ayudan a entendernos mejor. Así que tienes que aprovechar mucho tu presencia cara a cara, pero también tienes que tener una presencia virtual, profesional, positiva. No desaparecer durante semanas y cuando acaba el proyecto lo envías. De vez en cuando hay que enviar alguna actualización. Si se envían comentarios sobre cosas que ocurren en la organización, a lo mejor tienes que responder y dar tu opinión, porque eso te permite hacerte visible. Así que a nivel personal podríamos hablar de estos 6 puntos clave, ¿no? El tema de rutina y horarios, el tema de descansos y de desconexión, que va muy, muy relacionado, los espacios, la organización y cuidar de alguna manera tu presencia virtual, personal. Y ahí estaríamos hablando de los trabajadores. Sobre las empresas, y tendré que ser muy rápida, hay un primer elemento esencial que es hay que decidir dónde quieres estar como empresa. Y hay un gran abanico. Yo puedo estar en un extremo, en España muchas lo están, un 100% presencial, y puedo estar en el otro extremo, un 100% remoto, que es difícil. Son las FROG que nos decía Albert. Es difícil y no tiene ni siquiera por qué ser deseable si no te encaja. Pero entre medio hay muchos puntos. Por ejemplo, y estos son los días, estos no son los días que pasamos en la oficina, es la mentalidad con la que atacamos el teletrabajo. ¿Vale? Yo puedo ser office first, es decir, lo que pasa en la oficina es lo que manda. Y si no estás en la oficina y te lo pierdes, espabila. Eso es un office first. ¿Vale? Luego, el teletrabajo, digamos que sería esporádico. Bueno, quien teletrabaje, pues vale. Luego estaría el remote friendly, que lo que hace es que ya vamos adaptando procesos de comunicación, ya tenemos en cuenta que no siempre está todo el mundo en la oficina, se toma el teletrabajo con más naturalidad y damos una flexibilidad bien, digamos, natural, ¿no? Sin esto de que sea tan secundario. Pero a pesar de todo, el remote friendly sigue siendo centrado en la oficina. Lo que pasa en la oficina es lo que manda. Y si no estás, te lo pierdes y espabila. Aunque a lo mejor luego, la semana siguiente, me acuerdo, yo os envío un memorando a los que no estáis, ¿vale? No se olvidan de ti como persona teletrabajadora, pero tampoco estás en primera línea. El remote first cambia el foco y dice, mira, si hay gente teletrabajando, tienen que recibir el mismo igualdad, el mismo trato, el mismo acceso a recursos, la misma información, los que están fuera que los que están dentro en la oficina. Porque además, en cada momento del tiempo, y esto es lo que está pasando en muchas organizaciones, hay gente que en cada momento del tiempo puede estar en cualquier sitio. Porque no todos teletrabajan los mismos días, no todos están en el mismo sitio, en el mismo momento, y a veces los lunes es una gente, a veces es otra, ¿vale? Entonces, el remote first, primero en remoto, sería ponernos la imagen de que si hay una persona trabajando en remoto es como si todos lo estuviéramos. Así que todo lo tenemos que diseñar para que sea accesible a todos, en oficina y en remoto. Y esto es un cambio de mentalidad radical. Y genera esfuerzos para adaptarse, pero es bueno para todos. Y ahí ya iríamos teniendo decisiones más específicas. Asegúrate que la tecnología funciona, obviamente, pero si no funciona no nos metemos. Luego decidir, a ver, ¿quién puede teletrabajar? ¿Quién no? Pues no, la pregunta no es quién es, qué puede teletrabajarse y qué no. Y a lo mejor hay cosas que una persona puede hacer en teletrabajo y cosas que no. ¿Vale? Ayudar a tomar esa decisión, en muchos casos es obvio, en otras no, en otras podemos tener preferencias. Por tanto, hay que decidir y ver, oye, para estas cosas me gustaría más que estuvieras en la oficina porque en persona aportas más valor, estas otras no me importa, hazlas como quieras. Esas decisiones hay que tomarlas explícitamente.
Y luego decidir las políticas concretas de teletrabajo, que es, así ya vamos, ¿cuántos días? ¿En qué horarios? ¿Qué disponibilidad? Que lo de los días no tienen por qué ser a la semana. Podemos acordar días de presencialidad al mes, 20 días al trimestre, más el encuentro presencial que tendremos una vez al año, toda la organización, que ese será obligatorio. Hay muchas posibilidades y hay que abrir ese abanico. ¿Vale? Esto es lo de los horarios. El siguiente punto es construir las relaciones. Perfecto. Construir relaciones de calidad con las personas. Y dejarme que vaya, porque lo que voy a hacer es aquí. Cuando tenemos todas las políticas y hemos construido unas relaciones de apoyo, ¿qué quiere decir? Que la gente entre sí se trate con amabilidad, con cordialidad, que se ayuden. El apoyo, cuando hay teletrabajo, es fundamental. No funciona sin apoyo entre unas personas y otras. ¿Vale? Por tanto, hay que facilitar que la gente se apoye. Hay que aclarar cómo nos vamos a comunicar. Tenemos que ponernos de acuerdo. ¿Un mensaje en WhatsApp es aceptable o no? Y si es aceptable, ¿en qué rapidez lo esperas? Los mails, ¿con qué rapidez debo contestar? La reunión semanal, ¿es necesaria o no es necesaria y para qué será? Esto hay que ponerlo. Y se llaman acuerdos de equipo. Lo hablamos y nos ponemos de acuerdo. Al mismo tiempo hay que potenciar la autonomía. Si no tenemos trabajo autónomo, que la gente se organice, como decíamos al principio, el teletrabajo no funciona. Cuidado, empresa, jefe, jefa, no todo el mundo quiere la misma autonomía. Adaptemos la cantidad de autonomía a lo que cada persona está dispuesta a asumir o formemos para que tenga la capacidad de asumir esa autonomía. Formación y autonomía van muy, muy, muy de la mano. Luego, el tema de cómo hay una preocupación muy grande de decir, no, pero la gente se me desmotiva, se me desvincula, se olvidan de la cultura de empresa. En teletrabajo eso puede trabajarse. La confianza entre las personas se puede desarrollar a través de esos momentos presenciales de valor, por ejemplo, se puede desarrollar dando información sobre lo bien que lo han hecho los demás, da valor a cada una de las personas del equipo, genera confianza dentro del equipo. Y en el tema de la cultura, cómo desarrollar cultura, la cultura no se aprende por estar en el mismo espacio. La cultura se aprende cada uno mirando a su pantalla. La cultura se aprende por hechos que ocurren, ¿de acuerdo? Por lo tanto, como yo trato a las personas hablando o por mail, como yo trato a un cliente hablando o por mail, todo eso es lo que genera la cultura, ¿de acuerdo? Por tanto, lo que hay que hacer es convertir en explícito cosas que no habíamos parado a pensar. ¿Y eso por qué es bueno para todos? Porque nos ayuda a poner a nuestra cultura negro sobre blanco. ¿Cómo quiero yo que sean las cosas? Me tengo que asegurar que mis actos demuestren esa cultura. Y de este modo, bien gestionado, bien cuidado, el teletrabajo sí puede aportarnos todo eso bueno que comentábamos al principio. Muchas gracias.